A ver, hablemos del Tesla Model X. Este coche no es solo un coche, es casi una declaración de intenciones sobre ruedas. Cuando apareció, vamos, es que lo cambió todo. Redefinió por completo lo que un SUV eléctrico podía llegar a ser. Esas puertas que se abren hacia el cielo, una tecnología que parecía de ciencia ficción. Pero la pregunta es, ¿sigue siendo el rey hoy en día? Vamos a verlo en detalle. Y aquí está la gran pregunta, el meollo de la cuestión. ¿Qué hay de verdad detrás del Tesla Model X? ¿Es esa maravilla de la ingeniería que nos prometieron en su día? ¿O en realidad es un conjunto de complicaciones tecnológicas que dan más de un dolor de cabeza? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar hoy. Para entender bien el Model X hay que empezar por fuera, por lo que se ve. Su silueta es inconfundible. Pero son dos detallitos en particular los que hacen que sea imposible, pero imposible, no girar la cabeza cuando te cruzas con uno. Empecemos por lo más obvio, ¿no? Las puertas. Son, sin ninguna duda, su rasgo más espectacular. La razón por la que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, se queda mirando cuando lo ve pasar. Pero ojo, que estas puertas no son solo para fardar. La ingeniería que llevan detrás es fascinante. Tienen una doble bisagra que les permite subir en vertical antes de abrirse hacia los lados. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que necesitan solo 30,5 centímetros de espacio lateral para abrirse, muchísimo menos que una puerta de toda la vida. Además, llevan unos sensores ultrasónicos escondidos que van escaneando todo para no darle un golpe al techo del garaje o a otro coche. Pura funcionalidad futurista, vamos. Pero la innovación no se acaba en las puertas, ni mucho menos. La sensación de estar en una nave espacial continúa justo encima de la cabeza de quien conduce. Estamos hablando del parabrisas Big Sky. Esto, en su momento, fue una auténtica revolución. Es, literalmente, la pieza de cristal panorámico más grande que se ha montado nunca en un coche de producción. Se extiende muy por encima de los asientos, creando una vista increíble y una sensación de amplitud que sencillamente ningún otro coche te daba. Vale, dejamos el exterior por un momento y nos metemos en la cabina. Aquí es donde Tesla prometía un auténtico salto al futuro. Porque el Model X no solo quería parecer avanzado, quería que lo sintieras en cada pequeño detalle. Y pocas cosas suenan más a futuro que esto, el modo de defensa contra armas biológicas. Sí, el nombre parece sacado de una peli de James Bond, pero la tecnología es muy real y está pensada para que dentro del coche el aire tenga una calidad de hospital. ¿Y cómo lo consigue? Pues básicamente es un proceso de 3 pasos. Primero, un filtro EPA enorme, como 10 veces más grande que el de un coche normal, que atrapa el 99,97% de las partículas. Luego, unos filtros de carbón activado se encargan de los gases y los malos olores. Y aquí viene la clave. El sistema crea una presión positiva dentro del coche. Vamos, que sopla hacia afuera, impidiendo que el aire sucio del exterior se cuele dentro. Hasta aquí todo suena increíble, ¿verdad? Pero la tecnología punta, a menudo, viene con sus propios desafíos. Así que es hora de darle al Model X una pequeña dosis de realidad y hablar de los problemas y los costes del día a día. Un ejemplo perfecto de esto lo tuvimos en 2023. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos, la famosa NHTSA, emitió una llamada a revisión bastante importante para el Model X. Y ojo, que no hablamos de un problema menor. Afectó a casi 55.000 vehículos. Una cifra muy seria que nos da una idea de la escala del asunto. Aquí tenemos la descripción del riesgo de la propia NHTSA. Básicamente, el problema era que el sistema podía no avisar si el nivel de líquido de frenos estaba bajo. Y esto, como dice el informe, puede afectar el rendimiento de la frenada y aumentar el riesgo de colisión. O sea, un fallo potencialmente muy grave. Pero aquí es donde la historia da un giro muy interesante y que demuestra la filosofía de Tesla. La solución no fue llamar a miles de personas para que fueran al taller, no. Se arregló con una actualización de software over the air, una OTA. Y esto es más que una simple solución. Es la prueba de que el Model X funciona más como un ordenador con ruedas que como un coche tradicional. Y ya que hablamos de talleres, el mantenimiento es otro mundo. Se acabaron los cambios de aceite, las bujías, los filtros de combustible. Además, la frenada regenerativa ayuda a que los frenos se desgasten mucho menos. El mantenimiento normal se limita a cosas como rotar los neumáticos, cambiar filtros, poca cosa. La única gran preocupación a largo plazo, claro, es la batería, pero eso en teoría es algo que pasa muchos años después. Hay que recordar que cuando el Model X llegó, estaba prácticamente solo en su lega. Pero hoy el panorama es completamente diferente. La competencia es brutal. Vamos a ver cómo se las apaña frente a uno de sus mayores rivales.
Si lo ponemos cara a cara con el Rivian R1S, uno de sus competidores más directos, vemos que los precios son casi un calco. Pero hay una diferencia clave de entrada. El Rivian trae 7 plazas de serie, mientras que el Tesla base viene con 5. Como dice la web de Car Connection, el Model X ahora se enfrenta a una dura competencia. Y uno de los puntos donde la competencia le saca bastante ventaja es en la utilidad pura y dura. El Rivian R1S puede remolcar casi 3.500 kilos, una barbaridad, muy por encima de los poco más de 2.200 kilos del Model X. Para quien necesite remolcar cosas pesadas, la diferencia es abismal. Y si miramos estas dimensiones, nos cuentan dos historias muy distintas. El Rivian, con más altura libre al suelo y más maletero, está pensado como un vehículo de aventura, es más robusto, más campero. En cambio, el Model X, con ese perfil tan aerodinámico, es más bien un ordenador sobre ruedas, donde la prioridad absoluta es el rendimiento y la tecnología. Entonces, con todo esto sobre la mesa, el diseño que rompió moldes, la tecnología avanzada, los problemas del mundo real y la nueva competencia, ¿cuál es el sitio del Model X a día de hoy? A ver, sus puntos fuertes siguen siendo muy, muy potentes. La red de supercargadores de Tesla sigue siendo sin discusión la mejor del mundo. La versatilidad para configurar los asientos sigue siendo un puntazo. Y por supuesto su rendimiento, sobre todo en las versiones Plaid, sigue estando en lo más alto de su categoría. Pero los puntos débiles cada vez se notan más. El diseño, aunque sigue siendo icónico, es básicamente el mismo desde 2016 y se le empiezan a notar los años. El interior, tan minimalista, no es para todo el mundo. Y la falta de Apple CarPlay o Android Auto es, para mucha gente, algo casi imperdonable en un coche de este precio. Y así llegamos a la pregunta final, la del millón. El Tesla Model X fue un coche que rompió todos los esquemas, un pionero que nos enseñó lo que era posible. Pero en un mercado que avanza a la velocidad de la luz, la gran duda que queda en el aire es si su propia revolución está empezando a dejarlo un poco atrás.